buenos días, reciban bendiciones de lo alto en este domingo en el cual estamos reunidos desde el corazón de La Guajira, desde la unidad residencial de Mushaiza en Albania, para transmitir este servicio especial de domingo a través de las redes sociales. Te quiero invitar a que no solo dispongas tu corazón, sino que también lo hagas con tu familia, porque al finalizar el mensaje vamos a tener un acto espiritual, profético, especial de protección y de bendición para nuestros hogares. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Padre que se glorifique de manera extraordinaria, que haga algo estruendoso en nuestras vidas y que el Señor Todopoderoso se manifieste. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este instante nos ponemos delante de ti y te rogamos tu asistencia, Señor. Te rogamos que en esta hora tú hagas algo especial, muy pero muy especial. Glorifícate, paséate por doquier, que todo el mundo, Padre, pueda recibir lo que tú tienes hoy para sus vidas. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que hagas algo grandioso, Señor, que toques el corazón de todos aquellos que están en diferentes sitios, Padre, a la expectativa de recibir la bendición de la palabra, del canto, de la oración. Por eso en este instante queremos pedirte, Señor, visítanos, visítanos, visítanos. Comience ahí donde usted está a invocar el nombre del Señor Jesús. Paséate, eres especial, eres grande, eres incomparable. Haz algo extraordinario, Señor. Queremos pedirte que te manifiestes, que te pasees por doquier en este sitio, en el departamento de La Guajira, en Colombia y en el mundo entero. Señor, responde a las peticiones que levantaremos a ti y háblanos al corazón. Que hoy sea un día especial, un día poderoso. Hoy se está cumpliendo, Señor, tu mandato, que el primer día de la semana es el día del Señor. Por eso hoy, de diferentes sitios, Señor, como nos has permitido estar en casa, glorifícate, glorifícate y visítanos. Toma nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a alabarle en este maravilloso día, creyendo que Él tiene el especial cuidado de cada uno de nosotros. Entregaremos nuestro corazón a Él en adoración. Dispone de tu casa. No
Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Decláralo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Una vez más. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre, Cristo, cae el enemigo, yo lo gritaré, gritaré. Así es, Señor. Damos un grito de júbilo, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Somos tus escogidos para salvación. Somos aquellos en el cual, Dios mío, podemos entrar ante tu presencia con alegría, Señor, con tranquilidad, con confianza de que tú inclinas tu oído para escuchar la adoración de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Hoy podemos alabarte, hoy podemos bendecirte, hoy podemos declarar la victoria de un día más sobre cada uno de nosotros. Dice la Escritura, antes de que entremos en el tiempo de la adoración, en Isaías capítulo 45, versículo 8. Si tienes tu Biblia ahí, puedes abrirla. Isaías capítulo 45, versículo 8. Dice: rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Todo lo que existe ha sido creado por nuestro Padre Celestial. Él es el hacedor de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Él es quien con su palabra de autoridad la lanza para que los cielos se mantengan abiertos sobre su pueblo. Es la única palabra que se hace realidad sobre todo el universo, la palabra de verdad, la palabra de nuestro Creador. Los cielos se mantendrán abiertos cuando hay un pueblo que se acerca de corazón a Él. Cuando hay un pueblo que le dice: Señor, heme aquí, dispuesto a hacer tu voluntad, a rendirme en espíritu y en verdad delante de ti, para que tú hagas conforme a lo que has determinado, Señor, sobre todo el universo y sobre cada familia de la tierra. Vamos a decirle al Espíritu de Dios: bienvenido a este lugar. Señor, creemos que tú abres el cielo hoy sobre todas las naciones de la tierra. Abres el cielo sobre cada familia que hoy esté dispuesto en su corazón, Señor, a adorarte. Queremos darte la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Entrónate en cada corazón y
y paséate en cada vida. Gracias te damos, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
ábrelas con puertas del cielo, así como lo vio Noé, Señor, con puertas abiertas. De igual manera para este tiempo están abiertas, Señor, para tu iglesia, para tus redimidos, para tus escogidos, para el que clama a ti de día y de noche, para aquel que ha decidido, Señor, a partir de hoy buscarte de todo tu corazón, Señor. Abre los cielos, Señor, abre las puertas, abre las ventanas, Señor. Creemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias te damos por este refrigerio, porque cuando te adoramos, Señor, nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, es transformado, es renovado delante de tu presencia. Recibe la gloria en esta mañana, porque tú eres fiel. Nos abandonamos en tus manos. Gracias te damos, Señor. Puede decir amén y amén. Qué bueno es Dios. Dice la Escritura, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Nos gozamos muchísimo de poder hacer esta transmisión, de compartir la palabra del Señor en este tiempo tan especial, tan diferente, tan particular para la humanidad entera. Y doy gracias a Dios por la vida de mi esposa Denise, la pastora Denise, quien nos ha acompañado, y de nuestro ministro de alabanza y director musical David, quien también ha estado todos estos días, nosotros tres unidos en este propósito de llevar una palabra de fe y de esperanza a todos los que están sintonizados en este instante. Agradecemos a Dios por la vida de los miembros de las comunidades Centro Bíblico Internacional en La Guajira. Bendecimos a las personas que están conectadas hoy en la unidad residencial de Mushaiza. La paz de Dios sea con ustedes, así como los que están en Albania, en Villarreina, en Ciudad Albania, en Riohacha, en Camarones, en Maicao, en el resto de La Guajira, así como en diferentes ciudades de nuestra nación Colombia y en otros lugares de la tierra. Que el Señor continúe haciendo cosas tremendas con cada uno de ustedes. Vamos a meditar en la palabra del Señor hoy, y para ello quiero invitarte a que abras tu Biblia, búscala, tienes tiempo para hacerlo, porque vamos a estar paseándonos en varios pasajes durante la enseñanza, porque es interesante que nosotros en estos tiempos meditemos en lo que la gente se pregunta, y me escriben personas para decirme: pastor, estamos viviendo un juicio de Dios. Pastor, es que ya comenzaron a sonar las trompetas del Apocalipsis. Pastor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente tiene una connotación trascendental? Saben, estos son tiempos donde hay mucha gente que aprovecha la circunstancia y se autoproclaman profetas de Dios, unos que caminan con Dios, otros que simplemente no son otra cosa más que adivinos, agoreros, que utilizan las circunstancias para hablarle a la gente y asustarla, especialmente asustarla, porque en estos tiempos lo que más encuentra uno a nivel mundial es el temor en el ser humano. Nuestros niños están en casa, pero ellos no van a olvidar al pasar los años que en el año 2020 se cambió la historia, que durante algunas semanas, posiblemente lo extiendan un poquito más, según lo que he escuchado, estaremos atentos, y hay que pedir al Señor que no sea lo que nosotros querramos, sino lo que sea más conveniente para nuestro país. Pero no nos olvidaremos que para este tiempo ha sucedido algo que ha partido la agenda natural. Quizá en el año 1992-93, si mi memoria no me traiciona, Colombia vivió un proceso difícil a través de la falta de lluvia. Fue un tiempo de verano terrible, no llovía y hubo racionamiento en nuestro país. No sé cuántos de ustedes recuerdan que la agenda se adelantó, si no me equivoco, 1 hora. Así que cuando uno se levantaba eran las 5 de la mañana realmente, o a las 4 de la mañana, para las 5 estar listo y poder salir temprano a las 6. Y a las 6 eran realmente las 5. Y durante muchos años estuvimos hablando de esos racionamientos que impactaron nuestro país. Lo que está viviendo hoy el mundo, con toda certeza, no solamente está trayendo un recapacitar y un pensar,
no solo en el presente, no solo en la fragilidad del ser humano, porque esto es lo que nos demuestra cuán frágil somos, sino también nos invita a reflexionar profundamente en el plan del Creador, porque detrás de todo esto, cuando uno ve la perfección, cuando uno ve la interesante manera como hemos sido formados y creados, cuando los médicos se preparan para atender una situación especial de salud y hacen todas las cosas posibles, leía que el presidente de Estados Unidos ha recurrido a un decreto, a una norma, a una ley que imperó en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y le ha prácticamente ordenado a la General Motors, a la compañía impresionantemente grande, productora de vehículos, que comience a producir a velocidades impresionantes respiradores artificiales, respiradores mecánicos, no solo para las necesidades que hoy está viviendo los Estados Unidos, que ha pasado a ser hoy el país con más personas con el contagio del coronavirus, sino que a pesar de los avances tecnológicos que ellos tienen, siempre han sido pujantes en eso, se están dando cuenta que deben acelerar porque hay una crisis que se está saliendo de las manos. Y es la gran verdad, se han salido las cosas de las manos. Ahora, ¿por qué se han salido las cosas de las manos? Se han salido las cosas de las manos por diversidad de circunstancias, pero a las que yo quiero referirme hoy y para lo cual quiero tomar un texto bíblico que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Específicamente voy a leer el versículo 12 en adelante, dice la Escritura: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal, dice la Escritura, y será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrán vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La Biblia nos habla de plagas. La Biblia nos habla de manifestaciones contrarias a lo que nosotros esperaríamos en la humanidad. Y por eso recordaba lo que la gente en estos tiempos habla. Y me impacta, como les decía hace un rato, que hay gente que aprovecha estos momentos para asustar a los demás. Y yo me pregunto, ¿y por qué, si tienen la revelación de saber que iba a venir algo como esto en estos tiempos, por qué no tuvieron la oportunidad de hablarlo antes para hacer los preparativos? Esa es la gran diferencia entre lo que está en la Escritura y lo que la gente, adivinos, astrólogos, etcétera, en esta época hablan desafortunadamente una palabra negativa. No estoy negando que lo que estamos viviendo sea una circunstancia real, difícil, preocupante, que ha afectado todo. Cuando digo todo, es todo. Ha afectado al niño que todavía está en el vientre de su madre, ha afectado al adulto mayor, ha afectado a los gobiernos, sean ricos, sean pobres, sean poderosos o no sean poderosos. Todo el mundo entero hoy habla de una peste. Sí, llámesele pandemia, pero al final el nombre para ella es una peste, una enfermedad que se salió de los límites y ha afectado, en este caso, la salud, a la humanidad, y que cada día incrementa más el número de contagiados, pero que también en fe nosotros creemos que el número de muertes y el número de personas que se van a complicar van a disminuir, porque es aquí donde entra el efecto de la advertencia divina, que no solamente trae a la humanidad el deseo divino de abrirle el corazón y abrirle el entendimiento de que definitivamente no somos ruedas sueltas, que definitivamente los seres humanos, por más inteligentes que seamos, por más capaces que seamos, por más económicamente estables que seamos, por más físicamente firmes, fuertes y más ejercicio que hagamos,
tenemos fragilidad, somos frágiles. En estos instantes estamos dándonos cuenta de cuán frágil han sido no solamente los estados, los gobiernos, las economías, sino que estas cosas nos han llevado a levantar nuestro corazón y a revaluar algo que desafortunadamente el afán del mundo, el acelere del mundo y el estilo de vida cada día más egocéntrica, cada día más pensando en solo yo, sin importarme los demás, ha tenido un punto de quiebre. Damos gracias a Dios que se ha despertado en estos momentos la solidaridad en el mundo. Damos gracias a Dios por lo que estamos escuchando de nuestro país, en diferentes ciudades, como las compañías, como las empresas, como las riquezas de la gente particular la están abriendo, la están poniendo al servicio del prójimo, al servicio del mismo congénero, del mismo ser humano, que sin importar dónde vive, quién sea, está amenazado por una crisis. Y Dios hoy nos quiere hablar al alma, hoy quiere hablarnos al corazón, porque quiere traernos a través de la Escritura circunstancias que vivieron otras naciones y donde Dios hizo diferencia. Porque es ahí donde yo quiero hacer énfasis en el día de hoy. ¿De qué sirve tener fe? ¿De qué sirve practicar una religión que no tiene manifestación de poder de Dios? ¿De qué sirve hablar de que Dios hizo, pero ya no hace? ¿Sabe? El libro de Hebreos habla, la epístola universal a los Hebreos, dice algo interesante con referente a Jesús. Y dice que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y cuando uno entra en la dimensión de profundizar lo que la Escritura dice sobre Jesús, y el capítulo primero del libro de Hebreos nos habla de que Él es eterno y que es superior a todo lo existente. Cuando uno lee en el Evangelio según San Juan, que la Biblia dice que todas las cosas que existen por Él fueron hechas, entonces uno dimensiona un poquito en la medida de nuestra inteligencia y de nuestros límites, valga la redundancia, humanos, para entender las cosas divinas. Entonces comprendemos lo que la Escritura nos habla cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Dios estuvo en el principio, dice San Juan, que todas las cosas que existen por Él fueron hechas, porque en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, dice la Escritura, es Jesucristo. Él ha sido eterno, siempre ha estado con nosotros, junto al Padre y junto al Espíritu Santo, en ese misterio divino llamado la Trinidad. Aceptémonos el término teológico, pero no podemos decir que al final Dios nos ha manifestado como Padre, como Hijo, y en estos tiempos como Espíritu Santo, porque al final Dios es Espíritu. La Biblia nos habla del proceso que vivió la nación de Israel. Y cuando hablo de la nación de Israel, no exalto un pueblo como pueblo. Simplemente recuerdo y traigo memoria que el Señor utilizó una nación. La tomó no como un experimento. La tomó para amarla, como ama a toda la humanidad. La tomó para hablarle al corazón de la nación hebrea. La formó, la fundó y la instruyó en una serie de preceptos que para Él siguen vigentes, aunque el ser humano crea que no existen ni son vigentes. Hoy más que nunca la palabra de Dios, la Biblia, está vigente. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús. Y en estos tiempos, lea Mateo 24, lea Mateo 25, y se dará cuenta, querido amigo, querido hermano, cómo el cumplimiento de la palabra del que la habló, del que creó los cielos y la tierra, del que te formó en el vientre de tu mamá, hoy como nunca quiere que tú seas sensible a ese mensaje. ¿Sabe? El fundador de Facebook, el dueño de Facebook, el señor Zuckerberg, el mismo dueño de Facebook y de WhatsApp, hoy dueño, no fundó WhatsApp, pero es la misma compañía. Esa mensajería para llevar una ilustración en tiempo real, para conversar con muchas personas al mismo tiempo. Déjame decirte algo, el fundador de los métodos excelentes de las redes sociales se llama Dios. Y la mayor de las redes sociales está
en la Escritura. De ahí el corazón de Dios nos habla. Y hoy quiero traer a memoria y quiero terminar en el día de hoy invitándote a que hagas un acto especial de invitar nuevamente a Dios, el creador, el fundador del cielo y de la tierra, el creador tuyo, el formador tuyo, el que hizo algo tan perfecto como tu vida, el que se inspiró en el vientre de tu madre para ordenar cada uno de los detalles que tú tienes, el que se alegró cuando colocó tu género, porque déjame decirte, te creó a esa forma, a su imagen y semejanza, y tomó la decisión de traerte al mundo como eres, y que puso en ti dimensiones inimaginables de inteligencia, de sabiduría, de dones y de talentos, pero que nunca ha querido que estés alejado de Él. Y ese es el gran problema que hemos tenido. Qué fácil es alejarnos de Dios. Qué fácil es que la humanidad se olvide de quién lo formó, de quién lo bendijo, de quién lo ha llevado donde está. Y la Escritura nos expresa básicamente que hubo una nación fuerte y poderosa existente en la actualidad, Egipto. Y la nación de Egipto no solamente era económicamente fuerte y estable. La nación de Egipto tenía riquezas no solo de tierra, de ejércitos, de sabiduría, de inteligencia, de avances científicos interesantísimos para la época. Pensar en las pirámides, pensar en el delta del río Nilo, pensar en tantas cosas importantes de aquel tiempo, pero que todavía siguen vigentes de una forma u otra en esas naciones existentes. Afirman una vez más que lo que está en la Escritura no es un invento de los hombres, ha sido el mensaje de Dios a la humanidad, el WhatsApp de Dios para la humanidad, el mensaje del Facebook y del Instagram del corazón de Dios para ti y para mí, para estos tiempos. Está vigente, no ha pasado de moda. Y el Señor bendijo esa nación, y la bendijo por haber recibido a su pueblo cuando en la época de José, cuando un grupo, un puñado de hombres tuvieron que ir a vivir a Egipto. La Biblia dice que a pesar de que eran esclavos en Egipto, se abrió una puerta, les daban trabajo. Y no solo daban trabajo, la gente de Israel fue útil. Los hebreos fueron útiles, como lo fue José en los tiempos del faraón. ¿Quién no habla de las vacas gordas y las vacas flacas? ¿Quién no ha puesto algún día en su vida ese ejemplo? ¿Sabe? No es solamente José, era el que estaba con José. Era Dios que estaba con José. Era que en medio de la adversidad de estar en una nación que no era la suya, Dios estaba usando a José como un instrumento para bendecir no solamente a José, la familia de José, el pueblo de José, sino a través de José bendecir a la nación que le había abierto las puertas, en ese caso a Egipto. Pero la historia nos dice que el tiempo pasa, el faraón, el rey del entonces, que reconoce que en José había algo superior, que reconoce que aunque Egipto tenía dioses, adoraba dioses, adoraba al Sol, Dios Ra, adoraba las aguas del río Nilo, adoraba sus riquezas, adoraba, mira, el delta del río Nilo hacía algo tan espectacular, que cuando las ramificaciones de las corrientes de las aguas se expandían, ella hacía que las tierras permanecieran húmedas. Tan grandes eran esas zonas que los sembradores no tenían ni siquiera que cavar para enterrar la semilla. Simplemente metían las manos en las canastas y tomaban la semilla que tenían y la lanzaban al aire. Eso es lo que hacían, caminaban y la lanzaban. Y en la medida que la lanzaban, la semilla caía en aguas, en tierras húmedas y producía al poco tiempo. David, de ahí viene el texto que dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Era tan fructífero lo que tenía Egipto, era tan bueno lo que tenía Egipto, era un país fuerte, económicamente estable, con gente que tenía todo, con gente que trabajaba para ellos. Pero ¿sabe qué sucedió? Egipto comenzó a adorar a dioses, a cosas que Dios había creado, y el hombre le puso el título de dioses. Dios creó el sol, la luna y las estrellas, pero desafortunadamente los seres humanos nos hemos desviado para adorar el sol, la luna y las estrellas. Al que creó las estrellas, hay gente que le pide a las estrellas, vive por lo que dicen las estrellas, está pensando en lo que alguien que interprete lo que dicen las estrellas. De ahí sale el horóscopo, y de ahí sale
tantas y tantas historietas humanas para tratar de decirnos a los seres humanos que simplemente son los astros y las estrellas las que nos hablan, sin recordar, sin tener en cuenta que hay alguien más grande y poderoso que creó todo lo que está existiendo. Y en ese confrontar, llega un momento en la historia de la humanidad en que Egipto actúa contra el pueblo de Dios, actúa contra la bendición que tenía así, porque déjame decirte, cuando un creyente, cuando el Señor está en el corazón del creyente, no solamente eres bendecido, tú y yo somos una bendición. El deseo del Señor es que nosotros seamos gente de bendición donde quiera que estemos. Por eso ahí donde tú estás, quiero que repitas conmigo y di: yo soy una bendición en Jesucristo. Repítelo nuevamente: yo soy una bendición en Jesucristo. Porque cuando Dios está contigo, no importa el terreno, no importa el país, no importa la ciudad, tú serás bendito, y a través de tu bendición se extenderá la bendición hacia todo el lugar donde toquen tus manos y donde pise la planta de tus pies. Escuche esos amén en el nombre del Señor. Pero Egipto se levantó contra el sistema de Dios, y aparentemente creían que se levantaban contra un pueblo. Y no, cuando algo se levanta contra el creyente, no se está levantando contra el creyente, se está levantando contra el Dios en el cual el creyente tiene establecida su confianza. Cuando las circunstancias de la adversidad, de la incredulidad, del ateísmo, del materialismo, del egoísmo, del considerar que Dios no existe y yo soy Dios y hago lo que quiero, entonces estamos luchando no contra los seres humanos, no estamos luchando contra las religiones ni las denominaciones religiosas, estamos luchando contra el Creador que nos ama y que tiene un propósito y un plan con todos nosotros. Y dice la historia bíblica que esto llevó una confrontación poderosa, una confrontación no solamente física. Vale la pena que usted investigue en la historia y se dará cuenta que cada vez que una nación se levantaba contra otra nación, no solamente eran los ejércitos los que se confrontaban. Detrás de los ejércitos, detrás de los reyes, detrás de los gobiernos, habían dioses. Y cuando digo dioses, hablo de dioses con D pequeña. Cada nación le daba a algo la connotación de quién era el que le producía el efecto de poder. En este caso, Egipto creía que el sol lo era todo. Creía que las aguas del río Nilo eran las que le daban las riquezas, y se le olvidaba quién era el que producía las aguas del río Nilo. Él le daba la connotación a los astros y las estrellas. Sin embargo, no le daba la connotación al que creó los astros y las estrellas, al Dios que los hebreos le hablaban: Jehová, Yahvé, el Dios eterno, el que ha dicho y se ha descrito él mismo en la palabra como yo soy el que soy, el Dios eterno. Y era lo que quería el Señor, que entendiéramos que en estas confrontaciones espirituales no solamente es lo humano, es lo que está detrás, es lo espiritual que está detrás de esta circunstancia que el mundo está viviendo. No solamente está un microbio, no solamente está un virus, no solamente está una bacteria. Detrás de lo que está viviendo el mundo hay un proceso espiritual, hay un proceso que Dios quiere que entendamos, que está esperando que nos volvamos a Él, que es un llamado, que Dios está usando esta circunstancia que no creó Él, que Él no es el que la creó, pero Dios permite a veces que lo que nosotros hacemos como errores nos produzcan enseñanzas que nos lleven a caminar con Él. Dios no quiere enviar hoy una palabra de juicio a las naciones, pero sí quiere que a través de la adversidad nos levantemos y miremos hacia Él para que caminemos como Él quiere que caminemos y disfrutemos lo que Él tiene para nosotros. Y Egipto, su rey, sus dioses, sus ideologías, su poder económico, tuvo que ser confrontado. Hoy, ¿de qué sirve la plata? Hoy, ¿de qué sirven las empresas? ¿Sabe? No sé si ha leído cuántas empresas cuando inició el coronavirus, sus acciones se vinieron a tierra. En la misma China, muchas empresas europeas y americanas tenían sus filiales ahí, tenían sus fábricas ahí debido a la mano de obra barata, debido a tantas cosas que les hacía para ellos muy útil producir en China para sacarlo al resto del mundo. Pero estas empresas, sus acciones al venirse al suelo, prácticamente tuvieron que vender a la fuerza, vender para no perder todo. ¿Quién compró
¿quién se llevó eso? El mismo gobierno chino. Hoy las acciones están subiendo para China. Pero para aquellos que trabajaron muchos años y soñaron muchos años, y su poder era la economía, su poder eran los billones de dólares, hoy de nada han servido, se fueron al suelo. Dios ha permitido que esta circunstancia nos lleve a entender que trabajamos, sí, nos esforzamos, sí, estudiamos, sí, por tener cosas, correcto, pero ¿de qué sirve tener todo si el hombre ganara muchísimo y perdiere su alma? Dijo el Señor. Egipto tuvo que ser confrontado, como el sistema del mundo hoy está siendo confrontado, como ayer compartía en la meditación de las 7. Médicos que hoy están diciendo, ayúdanos, Señor. Gente que, yo recuerdo un médico que atendió a un amigo mío, un amigo que tenía problemas pulmonares. Tuve la oportunidad en este trasegar combinado de ministro religioso y de profesional de la salud. Tuve la oportunidad de acompañar a ese amigo. Él tuvo un problema en la pleura y él no podía respirar. Era dolorosísimo. Yo recuerdo cuando fuimos mi esposo y yo a visitarle a la casa de sus padres en otra ciudad. Y estando ahí, él sudaba, él no podía casi ni respirar. Le habían hecho unas pruebas que inclusive las mandaron a España. Le hicieron una biopsia por aspiración dolorosísima. Tanto será que tuvo un choque cuando le estaban haciendo eso en la clínica. Y él estuvo muy, pero muy afligido. Pero a donde quiero llevarle es que el especialista que lo atendía, uno de los mejores neumólogos de autoridad de la costa en nuestra nación Colombia, él en su concepto, él en su experiencia, él en lo que ha vivido de muchos años como profesional en esta área, él mismo se catalogaba Dios. Él mismo se nombraba Dios. Es decir, que él era la última palabra en neumología. Él era la última palabra en esta área. Pero ocurrió algo. Yo le recomendé a otro neumólogo, un amigo muy especial, barranquillero. Y este doctor lo atendió y también complementó las 2 pruebas. Unas salieron a Bogotá, otras a Estados Unidos, a ver si encontraban la razón. Pero no encontraban la razón. Y en la visita que le hicimos, yo recuerdo que ungimos a este caballero, oramos por él, hicimos lo que la Biblia dice, que si alguno está enfermo, dice Santiago, oremos por la persona, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe sanará y salvará al enfermo. Y nosotros oramos por él. Le habían quitado todas las medicinas, porque estaban a la expectativa de una nueva prueba. Y él no podía respirar. Era un dolor terrible. Oramos por él. Y cuando terminamos de orar, él dijo, siento como un fuego sobre mí. Siento como un calor sobre mi vida. Y comenzó a producir un cambio. Comenzó a respirar mejor. El dolor desapareció. Y lo tremendo que quiero llevarles es que llegó un instante en que sus exámenes regresaron. El médico que lo estaba tratando estaba en un congreso fuera de Colombia. Y tuvo que llevarle los resultados a el médico, a ese que les estoy diciendo, ese primero que se autoproclamaba Dios en el concepto de medicina. Y cuando él miró los resultados y se dio cuenta que no había nada, cuando él miró los exámenes especializados, no fue si un taco, una resonancia, pero en el uno aparecía una masa, en el uno aparecía un líquido, en el otro no aparecía nada. En un tiempo especial donde no hubo drogas, donde no hubo medicina, donde lo habían tratado, donde había estado internado en clínica y no mejoraba. Recuerdo que aún el mismo especialista amigo un día me dijo, pastor, acompáñenos en oración, porque en vez de esperar una mejoría en lo que hemos creído, no ha mejorado. Su amigo no está mejor, así que necesitamos la intervención de Dios. ¿Y sabe qué ocurrió? Que ese doctor comienza a mirar, el otro doctor, el segundo, el que se decía Dios, y cuando él comienza a mirar, dice, pero aquí no hay nada, esto es lo mismo, es el mismo paciente, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Entonces el amigo le pregunta al doctor, doctor, dígame algo, ¿qué pasó? Y el doctor se lo queda mirando y le dice, mira, si Dios dice, él mismo se proclamaba Dios, si Dios dice, quiero decirte con esto, le decía el doctor, que yo tengo una gran experiencia en esta área, que conozco muchas cosas, que ha tratado muchos casos, pero nunca he visto desaparecer una afección como la tuya. Si a mí me ponen un cuchillo en el cuello, palabras textuales del médico, y me dicen, ¿qué ocurrió aquí?
yo tendría que decir, ni Dios sabe lo que pasó allí. Hoy hay gente que se creía Dios. Hoy hay gente que creía que su poder estaba en mi sabiduría, en mi conocimiento, en mi juventud, en mi salud, en mi apellido, en mi nación, en mi familia. Y hoy todo ha sido derribado. Eso le pasó a Egipto. Se levantó contra el mismo Dios y trató de afectar el plan de Dios. Dios quiere una humanidad en libertad. Dios quiere las naciones en alegría y paz. Dios ama a la humanidad. No solo ama a la nación de Israel. Dios ama a todos los que estamos en la tierra vivo. Nos ha amado con amor eterno. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice la Escritura. Pero también el mundo se ha olvidado de Dios. Mire lo que dice la Escritura, algo interesante. En el Éxodo capítulo 6, versículo 6 al 9, nos dice algo muy profundo. Dice la Escritura, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y escucha el 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por herencia. Firmado, yo Jehová. Y el versículo 9 dice algo profundo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de las congojas de espíritu y a la dura servidumbre. Qué interesante que nosotros nos demos cuenta que Dios siempre nos ha hablado, que Dios siempre le ha estado hablando a la humanidad y diciéndole, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sin embargo, no escuchamos, como en este pasaje está diciendo, que no escuchaban por las congojas. A veces no escuchamos porque no tenemos tiempo. A veces no escuchamos a Dios porque sencilla y llanamente no hay interés en escuchar a Dios. No hay interés en escuchar a Dios. Y pensemos, seamos honestos. Hoy es un domingo distinto porque no podemos salir de las casas. Hoy es un domingo distinto porque no podemos ir a trabajar. Hoy es un domingo distinto porque no puedo ir al posgrado, a la maestría, a las vacaciones, a tantas cosas. Y por eso ahora no sabemos casi qué hacer. Pero el Señor está permitiendo estas cosas para decirme, para decirte y para decirnos, oye, agéndame nuevamente a mí. Agéndame, aprende de lo que están perdiendo, los que han perdido todo, inclusive su vida, porque se olvidaron de mí. Las congojas, las preocupaciones, a veces no creemos porque sencillamente no buscamos de Dios y no escuchamos porque no nos interesa su mensaje. Nos interesa más lo que yo pienso, lo que dice la CNN, lo que dice esto o aquello. Pero se nos olvida que alguien nos formó, alguien tan perfecto como tú. Cuando tú tienes un cerebro en tus manos, cuando tú tienes la oportunidad de estudiar en anatomía el ser humano y tener en tus manos una masa llamada pulmón y saber que tiene lóbulos y que cuando se corta tiene una división interna y unas cosas tan impresionantes. Eso no salió de la tienda, eso no salió del supermercado, eso no salió de un laboratorio, porque si hubiera sido así, queridos hermanos y hermanas, ya hace rato estuvieran fabricando pulmones de repuesto, corazones de repuesto, riñones de repuesto, cerebros de repuesto. Porque si a algunos de nosotros no nos gusta la nariz y nos la cambiamos con cirugía plástica, si el cuerpo se nos desgasta y lo cambiamos por esto y aquello, supóngase que el ser humano tuviera la capacidad de hacer tantas cosas, ¿cuántos cerebros nos cambiarían? Más de uno de nosotros diríamos, no estoy de acuerdo con mi coeficiente intelectual, necesito un cerebro estilo Einstein. Háganmelo, por favor. Lo quiero sobrepedido. Pero el Señor lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo es, yo quiero que me escuches, pero no me quieres escuchar. Y a veces no escuchamos por nuestras congojas, no escuchamos por nuestros orgullos, no escuchamos, queridos hermanos y hermanas, porque creemos que lo único que tiene que valer es lo que nosotros decimos o lo que el sistema del mundo nos está diciendo. Hoy el sistema del mundo no sirve. Hoy el sistema del mundo está en peligro. Hoy el sistema del mundo está revalvando. Hoy los bancos han tenido que hacer alto.
Porque si no hacen alto y no le dicen a la gente, a los empresarios, a todos los que de una u otra manera estaremos afectados, vamos a darle esta oportunidad que los gobiernos tendrían que expropiar los bancos, y a ellos les conviene más, a los banqueros les conviene más, a las empresas les conviene más estar en armonía para salir juntos adelante, porque se ha despertado también un corazón, un sentimiento de trabajo en equipo, de misericordia, de ayúdate, porque todos necesitamos. El dueño del banco hoy también está escondido en casa. Oh, déjame decirte, los grandes empresarios también están rodeados con su familia, en su ambiente familiar. Todos sin excepción estamos viviendo algo. Necesitamos aprovechar este tiempo y escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y vinieron plagas, sí. Vinieron plagas, sí. Vinieron no una, ni dos, ni 6, ni 5, ni 7. 10 plagas hubo en Egipto. 10 plagas. Plagas diferentes. No voy a detallarlas ahora, pero simplemente quiero recordarlas para que las meditemos y pensemos que sencillamente el Señor no quiere que nos olvidemos de su grandeza. Y recuerda, por ejemplo, la plaga, la primera que hubo, la plaga de la sangre en las aguas. La segunda plaga, las plagas de las ranas que murieron y contaminaron el ambiente con la pudrición. La tercera plaga, las plagas de los piojos, piojos por doquier, animales que picaban y transmitían no solo rasquiña, sino todo lo que a consecuencia de las picaduras de los insectos ha afectado a la gente. Las plagas de las moscas, las plagas sobre el ganado, ganado que ha muerto, las plagas de úlceras sobre los animales y sobre las personas, las plagas de granizo sobre la tierra y el clima, las plagas de las langostas, las plagas de las tinieblas, y lo último que encontramos en la Escritura fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Quiero hacer una aplicación a esto que estoy hablándole, porque usted dirá, bueno, si eso fue en Egipto. No fue en Egipto. Una de las plagas que hoy se está hablando es las plagas, queridos amigos, de las langostas. Y hace unos días yo les decía en uno de los mensajes de las 7 de la noche que hablamos del coronavirus porque impactó el mundo, a todo el mundo. Pero se nos olvida que en Kenia, en Etiopía, en Uganda, en Sudán, hay una plaga impresionante que ha devastado kilómetros de sembrados. Kilómetros de sembrados, se llama langostas. Así como hubo en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Egipto, en los tiempos del trato de Dios con la humanidad que se alejaba y que creía que todo lo tenía y lo podía hacer sin Él. Una plaga. ¿No nos impactamos hace unas semanas de ver Bogotá llena de granizo? ¿No nos impactamos cuando las heladas golpean la sabana de Cundinamarca y todo lo que está sembrado se afecta? Hoy leía de no sé cuántas toneladas de patilla que se pueden podrir y dañar porque no pueden sacarse de las regiones aquí de la costa, específicamente creo que es en Sucre, Córdoba, que tienen que ser sacadas. ¿Cómo las sacan? ¿Quién las saca? ¿A dónde se llevan? Plagas sobre la naturaleza, plagas sobre los ríos contaminados. Parte de la teoría que se habla de este flagelo que estamos viviendo tiene que ver con zonas contaminadas en los mercados públicos de Wuhan, en China. ¿Cuántas aguas? El río Bogotá es distinto el de hoy, de hace 10 años, porque ha sido dragado, porque ha sido tratado. Pero ¿cuántas zonas de la tierra la gente se baña y le salen úlceras en la piel? Le salen tantas cosas. El ambiente, no solo la polución. Estamos hablando de la contaminación. Leía que en el Valle de Aburrá, en Antioquia, a pesar de todo esto, de que la gente está en casa, la misma zona hacia de Bogotá, en Cundinamarca, donde hay tanto volumen de vehículos, y pensar que están guardados su gran mayoría, un 90% quizá más de los vehículos guardados. Y con todo y eso, hay contaminación en el ambiente. Las plagas, sí, las plagas. Las plagas. Pero la plaga que más golpea es cuando toca la salud y la vida de los seres humanos. Por eso aquí encontramos en la Escritura que lo que más dolió a Faraón y lo que representaba a Faraón no solo era un hombre, Faraón era el pensamiento de la intelectualidad
del materialismo, del poder humano, de la sapiencia humana, del ateísmo, del yo no creo en nada sino en lo que yo sé y lo que yo tengo. Yo puedo vivir separado de Dios. Y todo tuvo que ser confrontado. Las plagas. Y usted las lee, y en la medida que las va leyendo se va a dar cuenta que en la medida que golpeaban las plagas, el faraón meditaba un poquito, hasta pedía oración. Le pedía a Moisés y a Aarón, oren por nosotros. Sí. Hoy hay mucha gente que, escúchame esto que quiero decirte, hoy hay mucha gente que está a la expectativa de que pase rápido esto. Pero ¿de qué sirve que pase rápido esto y tengas vida y tu familia no tenga crisis si vuelves a ser el mismo de hace 20 días? Si vuelves a ser el mismo del año 2019. O peor, si en el 2020, después del post-coronavirus, tu corazón, en vez de sensibilizarse, se vuelve más duro. Porque perdí la plata. Porque mis estudios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe? Esto que está viviendo la humanidad es simplemente en medio de lo que nosotros hemos hecho por nuestro alejamiento de Dios. Es la misericordia de Dios también hablando en la humanidad. Porque si bien es cierto el Creador envió a su Hijo, también es cierto que la Biblia dice que Él regresará. Estamos a las postrimerías, diría yo, de uno de los acontecimientos más poderosos de la Escritura, el rapto de la iglesia. Y la gente no cree que esto es verdad. Así como mucha gente creía que Mateo 24 y 25 nunca se iban a cumplir, que nunca iba a pasar. Pero en Mateo 24 el Señor dijo, y vendrán plagas, como nunca antes las hemos tenido, que estamos viviendo desastres en la naturaleza. No sé cuántos de ustedes han dado cuenta que hace 2 días tembló en la zona de la Mesa de los Santos en Santander. Y tembló 5.1 grados. Y la semana pasada tembló en la frontera con Venezuela. Y tembló en la frontera con Ecuador hace poco. Pero eso no nos interesa, porque es que eso no es mi problema. El problema es cuando me tocan a mí. Si temblara la puerta de mi casa, si temblara el sitio donde yo vivo, entonces me preocuparía. Hay gente que solo dice, ay Dios mío, cuando tiene susto. Hay gente que solo dice, ay Dios mío, el día que abre la nevera y no tiene. El día que mira en su aplicación y no tiene dinero en el banco. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que volteemos nuestro corazón hacia Él, porque Él tiene el control. Y quiero finalizar diciéndoles esto. Nuestros actos, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Porque las plagas tocaron a mucha gente. A mucha gente. Tocaron no solo a los egipcios, pero aquí donde yo quiero detenerme en el día de hoy. Y posiblemente en estos tiempos de 7-7 que continuamos tercera temporada a partir de mañana, de lunes a sábado, 7 en punto, toquemos algo de las plagas. Pero donde quiero llevarles es que si bien las plagas golpearon y golpearon contundentemente a los que no aceptaban a Dios, ni creían en la voluntad de Dios, más cierto es que el Señor protegió a los suyos. Y es que cuando nosotros tenemos actos de obediencia, estos harán la diferencia. Nuestros actos de obediencia a Dios y a su palabra, no a la religión, no a los conceptos de la religiosidad. Escucha a la palabra. Jesucristo fundó el cristianismo. Y el cristianismo tiene un libro que está sobre toda doctrina, sobre todo concepto religioso, y es la Biblia. ¿De qué sirve que nosotros prediquemos la Biblia si no practicamos lo que dice la Biblia? ¿De qué sirve que estudies ingeniería mecánica si a la hora de la verdad no aplicas nada de eso? O te hago una pregunta más allá. ¿Tú estudiarías ingeniería de sistemas con libros de ingeniería mecánica? ¿Cómo podrías aplicarlo uno a lo otro o viceversa? ¿Cómo podemos ser cristianos, llamarnos cristianos, si no seguimos el libro del cristianismo que es la Biblia? Por eso el Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la palabra, es la Biblia, es lo que está escrito en la Escritura, lo que trae y traerá libertad y bendición a la humanidad entera. Y hoy el Señor nos habla y nos dice a todos, si bien es cierto han venido pruebas fuertes, yo también tengo misericordia de mi pueblo. Y es aquí donde
nos dice la Escritura en este texto del capítulo 12, versículo 13, versículo 23, perdón. Dice así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. Y lea conmigo: no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Voy a repetirlo: no dejará Jehová entrar al heridor en vuestras casas para herir. En fe, en la autoridad de la palabra del Señor, en el nombre de Jesús y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, yo proclamo, declaro en fe, que en tu casa no entrará la peste. Diga conmigo amén. Amén. Aquí dice la Escritura: no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y si hay algo que hoy le tenemos miedo, es que ese virus y su influencia pueda penetrar los linderos de nuestra casa. En el capítulo 12, cuando el Señor instituye la Pascua, que significa pasar sobre, viene del hebreo pashe, que significa pasar sobre. Y ese término involucra cuando salió la última plaga, la plaga de la muerte. Dice que los primogénitos de todos los animales y de todos los egipcios murieron. Pero valdría la pena pensar: ¿y qué sucedió entonces con los creyentes? ¿Qué pasa en esta época con nosotros los creyentes? Oye, ¿vivimos en el mismo mundo? Sí. ¿Vivimos en la misma ciudad y en el mismo país? Sí. Es cierto. Es cierto. Pero Dios nos habla de que Él quiere y puede hacer la diferencia. La Biblia dice: gracias a Él, dice en su palabra, versículo 26 del capítulo 9, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Solamente donde estaban los hijos del Señor. Y hoy, en la autoridad del nombre del Señor y basado en su Escritura, por eso se llama testamento, porque me apropio y nos apropiamos, y te invito a que te apropies, porque la Pascua la celebraron en familia. Y este es un tiempo de familia. Este es un tiempo, mi querido amigo, mi querido papá, mi querido esposo, mi querida mamá, mi querida hermana, mi querida esposa, mi querida madre, mi querido hijo. Todos es el tiempo de la unidad de familia en torno a Dios. Y dice que la Pascua la celebraban en familia. El cabeza de casa tomaba la decisión de convocar su familia. Y el libro de Éxodo capítulo 12 da las instrucciones. Dice claramente que si la familia era numerosa, tendrían que buscar un corderito más grande. Si eran menos grande, pero que todos sin excepción tendrían que participar de la Pascua. Y dice que estarían vestidos para la ocasión, con vestiduras que tipifican deseos de victoria, que significan una fe cimentada en Dios. ¿De qué te sirve ir a una iglesia? ¿De qué te sirve, querido amigo y hermano, hablar de que tú eres creyente de X o Y denominación, si tu corazón hoy no tiene confianza en el Dios que predica en el lugar donde tú vas? Es la hora de que entendamos que el que envió a su Hijo por nosotros a morir en la cruz, no solo murió por nuestros pecados. La Biblia es clara y dice que una de las cosas que Él venció fue todas las estrategias de Satanás. Él vino a deshacer las obras del diablo. Y una de ellas es el dolor en la familia, es el divorcio, es la maldad, es todo lo que en el mundo vemos como bonito, pero que en el fondo destruye el corazón del ser humano. El Señor nos habla en esta hora y el Señor nos invita a que hagamos un acto de obediencia, a que tú como cabeza, como esposos, reúnas a tu familia y hagas un acto de oración, un acto de fe que en este instante voy a guiarles para que lo hagamos inicialmente ahora y después tomes tu casa, como dice la Escritura, que ellos tomarían aquel animalito, la sangre de aquel animalito y la colocarían en los marcos de las puertas de su casa, simbolizando separación, consagración, dedicación para Dios. Hoy
Yo quiero invitarte en el nombre del Señor. No tenemos corderito, no tenemos sangre, pero sí podemos tener la fe y la convicción de que Dios nos ha hablado y que nos está diciendo que pasará de largo la peste, pero no va a llegar ni va a tocar tu casa ni tu familia. Te invito a que te levantes. Te invito a que abraces a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Si estás sola, mujer, a tus hijos. Te invito a que si tienes aceite, te lo coloques en las manos como símbolo de dedicación, de consagración al Señor, y puedas tomar en tus manos, ungirte con aceite un poco y simplemente colocarlo sobre tus hijos, colocarlo sobre tu esposa, colocarlo sobre tu esposo, sobre cada uno de ellos, colocarlo en las puertas de tu casa, en los marcos, y declarar: este lugar le pertenece a Jesucristo. Este lugar es tierra de Gosén, porque así dice la Biblia. En Gosén ninguna de las plagas. ¿Y dónde quedaba Gosén? En Egipto. Simplemente es un término. Gosén significa libre de toda influencia del mal. Y hoy el Señor te dice: no importa el lugar donde tú estés recibiendo esta instrucción de la palabra, no importa el sitio geográfico donde tú estés viviendo hoy, allí hoy Dios declara que es Gosén para ti, que es un lugar protegido, que es un sitio de misericordia, que es un sitio de cobertura de Dios, que es un sitio de manifestación del poder de Dios. Hoy el Señor nos dice como iglesia: levantemos las manos para bendecir la ciudad donde vivamos, para bendecir el sitio donde vivamos, porque el Dios de Gosén, el Dios que nos ama, el Dios que si bien hizo juicio y hubo peste sobre los incrédulos y malos que se levantaron contra Él, también guardó y protegió a los suyos. En medio de las pestes, la peste no tocó a los hijos de Dios. Murieron los primogénitos, pero no murieron los hijos de Dios. No murieron los hijos de Dios. No murieron los primogénitos de los animales, los hijos de Dios. Porque este es un tiempo en que Dios quiere hacer la diferencia. Porque este es un tiempo en que Dios te habla a ti, mi querido amigo, mi querida Colombia. Es un tiempo donde Dios nos habla. Mi querida Mushaiza, mi querida Guajira. Ese es un tiempo donde Dios nos habla. Y donde Dios nos dice que lo que nos ha dado ha venido de su mano. Pero que dejemos de dejar de escuchar su voz, su consejo amoroso. Hay familias que dirán dentro de unos meses: gracias al coronavirus mi papá cambió. Gracias al coronavirus el genio de mi mamá se transformó. Hay niños que están hablando hoy, están diciendo: cómo me atiende, cómo me acompaña mi papá y mi mamá en los estudios. Antes nunca tenía tiempo para hacer una tarea conmigo. Ahora sí lo puedo hacer. Hoy hay mujeres diciendo: nunca había visto a mi marido lavando un baño. Nunca había visto a mi marido pelando yuca o peleando plátanos o compartiendo las cosas. Nunca había visto a mis hijos qué cosas para que ordenaran sus cuartos. Hoy lo estamos haciendo con libertad, con alegría, porque no podemos traer a nadie que nos apoye. Somos nosotros mismos los que tenemos que estar cuidando nuestro Gosén. Cuida tu Gosén. Cuida el lugar donde vives. Levanta tus manos como familia del cielo. Tómate de las manos de tus seres queridos ahí donde estás. Los puedo ver en el espíritu. Tómate de las manos del que está a tu lado, de tu esposo, de tu esposa, del familiar que tienes, del tío, del primo, de ellos que están contigo ahí, y simplemente dile: Señor, bendice mi casa, consagra mi casa, consagro mi casa, consagro mi familia a ti, Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate extraordinariamente. Declaramos Gosén en nuestros hogares. Declaramos, oh Dios Todopoderoso, que tu gracia y tu bondad, Señor Todopoderoso, nos cubre y nos protege. En el nombre de Jesús, que tus ángeles poderosos cubran nuestras casas. Que respaldes el acto profético de los esposos sobre sus esposas, de las esposas sobre sus esposos, de los padres sobre los hijos, de los hijos sobre los padres. Señor, pisamos el lugar donde vivimos. Toque, mueva la planta de sus pies. El Señor dijo a Josué: y todo lo que pisare la planta de vuestros pies
será tuyo. Deuteronomio 28 dice, cuando estamos en obediencia y sobre todo lo que pongamos nuestras manos, será bendito. Píselo, toque y declare, en el nombre de Jesús, mi casa le pertenece al Señor. Declárelo, repítalo. En el nombre de Jesús, mi hogar le pertenece a Jesucristo. En el nombre de Jesús, mis hijos son herencia del Señor. En el nombre de Jesús, todo lo que está en mi casa es bendito. Todo lo que está en mi casa es bendito. Y repita conmigo, la plaga no tocará mi morada. Repítalo una vez más, la plaga no tocará mi morada. No tocará mi morada, porque el Señor está conmigo en el nombre soberano de Jesús. Aleluya. Cantemos y digámosle al Señor. Su reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, su reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que el poder de tu sanidad se manifiesta en toda la creación. Señor, visita tu poder, todo sitio, todo hospital, todo lugar donde hay una persona con diagnóstico de coronavirus. Declaramos una vez más que tú haces algo milagroso para que el sistema inmune, Señor, se active y destruya a una velocidad arrolladora los efectos de esta virosis. Declaramos que tu presencia y tus ángeles visitan cada hospital, guardas la vida de cada médico y personal de la salud. Y tú, Señor, no solamente usas los respiradores, sino que tú bendices milagrosa y rápidamente la vida de las personas. Reprendemos el espíritu de muerte. Reprendemos el espíritu de muerte. Reprendemos el espíritu de muerte en Colombia. Reprendemos el espíritu de muerte en América Latina, Norteamérica, el mundo entero. Ahora mismo, Señor, declaramos que todo aquel que está volcando su corazón a ti, entra a formar parte de la tierra de Gosén. Y que lo que tú tienes, oh Dios Todopoderoso, hace algo asombroso y extraordinario en el nombre de Jesucristo. Padre, ponemos a Lenín Pinto Guzmán, a Plutarco Cervantes, Señor, a estas personas que han enviado en medio de esta transmisión su necesidad. Y te pedimos, visítales donde están. Visitan esa unidad de cuidados intensivos, Señor, a Lenín. Glorifícate, Señor, en Plutarco. Extiende tu manto sobre las personas que tienen familiares allí en Francia, Señor, en medio del mar Mediterráneo, Señor, en medio de esos cruceros, Dios. Padre, glorifícate, haz algo asombroso. Señor, gente que está angustiada, gente que está preocupada, revélateles al corazón. Visita con tu gloria, Señor, así como tu nube descendía y hacía cosas asombrosas. Tu presencia toque cada persona que está en esos buques, en esos barcos, en esos hospitales, en esos sitios donde hay una persona afligida y necesitada. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque eres fiel y bueno. Amén y amén y amén. Y antes de finalizar y de recordarles que a partir de mañana nosotros seguimos en nuestro tiempo de tercera temporada a las 7 de la noche, un tiempo especial de lunes a sábado, donde clamamos al Todopoderoso, donde damos una palabra de ánimo y donde te repetimos que si bien hay juicio y si bien hay pestes, también hay victoria y hay victoria y hay victoria en el nombre de Jesús. Palabra de fe y de ánimo. De nada sirven los agoreros que asustan, porque el Dios de esperanza lo que quiere traer a la humanidad es esperanza y reconciliación. Pero también queremos darle las gracias a todos aquellos
que nos escriben y que nos dicen: pastores, queremos seguir apoyando la obra, queremos seguir apoyando la extensión del Evangelio, queremos seguir apoyando la institución escolar, el proyecto educativo que ustedes tienen en Albania, más de 220 estudiantes. Queremos seguir apoyando las obras misioneras hacia Camarones, hacia Villarreina, hacia Ciudad Albania, las construcciones, lo que ustedes desarrollan. Aquí están, en la pantalla están las cuentas específicamente. En Río Hacha ahora les llegará un mensaje, pero también les invitamos a que sean tiempos de convicción, tiempos de fe. Mateo 14, 17 al 20 nos habla de un muchacho que llegó con cinco panes y 2 peces. Y 5 panes y 2 peces puestos en las manos de Jesús significaron alimentar 5.000 hombres, quizá 3.000 mujeres más, 8.000. Y pongamos que había 2.000 niños, 10.000 personas comieron con 5 panes y 2 peces. Y tú, en este tiempo, el Señor te dice: es tiempo de confiar. Tus peces y tus panes puestos en las manos de Dios serán multiplicados. Padre, bendice al dador alegre, bendice al que confía en tu método, bendice a aquel que en medio de las dificultades decide poner lo que tiene en tus manos. Multiplícalo y multiplícalo y multiplícalo. Y declaramos su nevera, su alacena y lo que tiene multiplicado. No escaseará la harina ni el aceite menguará, dice el Señor, para tu vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. No te olvides, si Dios lo permite, mañana nos veremos a las 7 de la noche en un tiempo especial de victoria. La paz de Dios te acompañe el resto del día y el resto de semana. Amén.